Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Original hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. La traducción griega modifica el verbo crear, en lugar de creó dice hizo. Enargi, epis, enotheos, ton uranon, ketingin. Latín, in principio creavit Deus celum et terram. Sobre el verbo ya hemos adelantado que tiene a Dios por autor. Es una acción exclusivamente divina, crear. El verbo bara en hebreo. Tiene por sujeto a Dios y en este caso también. En el principio creó Dios. Elohim es la palabra hebrea por Dios. Tiene forma de plural, aunque el verbo está puesto en singular. De modo que no se trata de dioses, en el sentido politeísta de la palabra, sino de una especie de majestático, majestuoso, por Dios, o abstractivo, la divinidad. Dios no tanto como nombre propio, que sería Adonai, Yahvé, sino también se puede aplicar a los falsos dioses. En el caso de los falsos dioses lleva el verbo en plural. Por ejemplo, cuando Aarón proclama el becerro de oro delante del pueblo, dice, estos son tus dioses, Israel, Elohim, podría entenderse de uno solo, si el verbo estuviera en singular, pero ahí en el becerro de oro, Éxodo 32, dice, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron del país de Egipto. El verbo en plural, típico del politeísmo. Entonces acá no hay que ver la significación politeísta o plural de la forma de la gramática hebrea, sino de majestad, que es muy frecuente, usar el plural por majestuoso, máximo analogado. El único que merece realmente y soberanamente el nombre de Dios. Sobre Bereshit hay que decir que la palabra Reshit, principio, traducida al griego como arge, de relieve, de importancia máxima en los filósofos, incluso presocráticos. Todos los sabios de Grecia buscaban el arge, el principio de todas las cosas. Esta palabra en hebreo está emparentada con Rosh, que significa cabeza. En el principio sonaba al oído hebreo en la cabeza. Y aquí podemos citar los targumes, sobre todo uno de ellos. Targum significa, reitero, la traducción aramea, que es interpretativa. Dice así, en el principio, o desde el principio, el verbo de Adonai. Con sabiduría creó los cielos y la tierra. Entonces, en el lugar de principio, que al oído hebreo evoca cabeza, el Targum, la traducción aramea, interpreta la palabra de Adonai con sabiduría. Los Targumes son anteriores al cristianismo, por lo menos en su forma oral, en la forma en que se leía este versículo en las generaciones inmediatamente anteriores a Cristo, y que muy posiblemente Cristo mismo y los apóstoles conocieron. Había que saber de memoria el Targum para traducir al arameo después de haber leído el hebreo antiguo en la sinagoga todos los sábados. Hay un Targum más llamativo todavía, que en lugar de decir el verbo, la palabra de Adonai, dice el hijo de Adonai. Máximamente llamativo, al punto que algunos expertos y estudiosos dicen que debe ser una incrustación cristiana, porque no conciben en el judaísmo esta palabra. Pero eso me parece que es por proyectar un poco el judaísmo post-cristiano en el judaísmo pre-cristiano, donde sin atentar contra el Dios uno, absolutamente uno del Antiguo Testamento, muchas veces el lenguaje defectuoso de los humanos
se expresaba la riqueza de Dios poniendo a su lado una palabra, un verbo de Dios, un ángel de Dios, una sabiduría de Dios, un hijo de Dios, un amor de Dios, una misericordia de Dios. Una cierta pluralidad no repugna al judaísmo precristiano. Muy llamativa esta lectura de un Targum, el Hijo. En cuanto a cielos y tierra, el objeto directo de esta oración es un uno y múltiple. Algunos modernos interpretaron como una pobreza del lenguaje bíblico, verse obligado a decir cielo y tierra por no ver una palabra que pudiera englobar a ambos como el universo o el todo, pero eso es falta de percepción del mundo antiguo. El mundo antiguo se complace cuando ese uno descripto, esa parte de uno múltiple, cosa que solamente capta la mentalidad analógica y no la mentalidad unívoca, se vale muchas veces de estos binomios que son profundamente uno, de toda la creación, el universo, ciertamente, el cosmos, pero que tiene una multiplicidad, por lo menos una primera dualidad que llama la atención, algo arriba y algo abajo, algo remoto al ser humano, los cielos, y algo cercano al ser humano, la tierra, algo que evoca lo invisible, lo inmaterial, o, según la cosmovisión del hombre antiguo, la materia incorruptible, decían, los griegos sobre todo, y la tierra, la materia que nosotros conocemos. En cuanto a la lectura en el Nuevo Testamento de este versículo, hay que mencionar, sin duda alguna, primero que todo, el versículo 1 del Evangelio de San Juan. Hay muchos elementos más en el Antiguo Testamento. Aparece en San Pablo la palabra arjé, etc. Pero aquí, corresponde primeramente decir que el Evangelio de San Juan comienza así. Así como tenemos Génesis 1.1, existe Juan 1.1, en el principio era el Verbo. De modo que queda patente la voluntad de San Juan de evocar el Génesis. Al componer su Evangelio se propone hablar de un nuevo Génesis, que se parece al anterior, al del libro que estamos comentando, pero también difiere, porque en el principio de Juan no es el principio de la creación, a saber, en el principio creó, sino en el principio era el Verbo, antes de la creación en el seno de la Trinidad. Antes que nada fuera creado ya era el Verbo junto al Padre. Acá la luz de la revelación es completa, triunfante, acabada, perfecta, y remitida antes de la creación. En el Génesis, que nos ocupa ahora, es el principio de la creación, principio cronológico y principio metafísico también, ¿no? Por el principio, por este principio que es palabra, que es verbo, cómo nos iluminan los targumes. Es más que cronológico. El Génesis se propone hablar del principio más allá de la historia y de la cronología, de algún modo también, ¿no? De lo fundante, lo fundacional en la creación divina. De Dios, de su obra creadora, el ser fuera de Dios, las obras ad extra se dicen. Entonces, en cuanto a San Pablo, ciertamente en Colosenses tenemos predicado directamente el verbo de Dios. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y ahí utiliza la palabra arjé, que aquí tenemos. Insinuada, la predica explícitamente del verbo de Dios. Una distinción fundamental para toda la exégesis,
ya la observamos aquí, nuestro primer versículo, Génesis 1:1, es la distinción entre lo implícito y lo explícito. En San Juan y más en San Pablo, la referencia al verbo de Dios, Él es el principio, el significado de arjé es absolutamente explícito, plenamente revelado. En cambio, en el Génesis está insinuado, implícito. Esta distinción entre implícito y explícito ahorra muchas discusiones verbales, largas e inútiles. La pregunta unívoca, que pretende una respuesta sí o no, si se hace referencia aquí al verbo de Dios, la visión análoga puede responder, explícitamente no está mencionado, pero implícitamente sí. Y así muchos temas que dieron ocasión a disputas interminables. Por ejemplo, ¿se habla en el Génesis de la creación ex nihilo, de la nada, o no se habla? Explícitamente, como en Macabeo, no, pero implícitamente, al que sabe leer este versículo en su contexto, por la soberanía de Dios, por la forma que se predican los verbos y la mención de sus obras, se puede legítimamente afirmar que la creación ex nihilo, de la nada, está afirmada en forma implícita, no explícita. La nota de Straubinger ilumina mucho. La referencia al Hijo está puesta ahí, en la primera columna de la izquierda. Padres y teólogos ven en la palabra principio una referencia al Hijo. Cita de Juan 1, el versículo 3, se refiere especialmente a la creación. Todo fue hecho por Él. Proverbios 8, famoso elogio de la sabiduría, y Colosenses 1, al que ya hemos referencia, junto con otras citas. Después también menciona el verbo vará, específicamente para señalar la actividad divina, está subrayado en la nota. También el sujeto de la oración, Elohim, plural, pone las formas singulares el o Eloah, raíz emparentada con fuerza y fortaleza, aunque no idéntica, y que también a veces se predica de falsos dioses o los vicarios de Dios, ángeles, príncipes, etc. Afirma a continuación, sin subrayado de mi parte, ahí con inteligencia Straubinger, que primero el monoteísmo y después el politeísmo. Solamente por influencia enorme del evolucionismo puede pensarse que primero fue el evolucionismo y lentamente fue evolucionando en enoteísmo, un Dios único para este pueblo, habiendo otros dioses en otros, y finalmente, por gran tarea teológica y abstractiva de profetas y escribas, se llegó al monoteísmo total. Eso es una concepción evolucionista que seductora y bien formulada por autores inteligentes, pero no es así la realidad referida por la Biblia y testimonios extrabíblicos también, de toda la tradición primordial. Sobre cielo y tierra también dice algo, al final de la nota 1, que sobre el versículo 1, ciertamente, el orbe entero, totalidad, aunque, ya pone bajo el patrocinio de Orígenes y San Agustín, una distinción entre lo espiritual y lo material. Versículo 2. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Una enorme nota también ilumina este versículo 2. En el subrayado pueden ir explicitando las palabras principales de este versículo. Abismo, espíritu, viento, la masa caótica de la materia, etc. Versículo 2 entonces, lengua antigua, V'haaretz haitá tohu vabohu, v'choshech al pnei tehom, v'ruach Elohim merachefet
al pene hamayim. Tiene 3 miembros la oración. El griego toma su singularidad en la forma de traducir este extraño tohu vabohu. Y dice entonces: la tierra era invisible y no formada, las tinieblas sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se cernía, andaba por arriba del agua. Y digin aoratos que akatasqueuastos, que skotos epanotis avisu, que pneumateu epeféreto epanotuidatos. Latín: terra autem erat inanis et vacua, tenebre eran superfaciem avisi, et spiritus Dei ferebatur super aquas. En este versículo observamos, ante todo, una descripción de la tierra. La última palabra del versículo 1 es la primera del versículo 2. Hace referencia a esta obra de Dios, especialmente a esta materia primordial. Y la describe como confusión y caos, o desierto y vacío. Desierto y vacío es la traducción inglesa mucho más acertada en cuanto a aproximación al original, que es misterioso. Es más, son palabras que asustan, con consonantes oscuras, el significado exacto no queda claro. Que la segunda tiene que ver más con vacío, puede probarse con mayor certeza. La interpretación griega, ya la referí, es invisible e informe. No se ve y no está formada. Pero ahí hay un poco un desplazarse de las palabras hacia el mundo griego, absolutamente legítimo en el que traduce, pero la tierra, el objeto directo, lo que fue creado por Dios, está como en el medio de la consideración y se ofrece algo hacia abajo, una visión hacia abajo de la tierra, que en estas palabras misteriosas que sí, con consonantes oscuras que sí asustan, tinieblas, aparte del medio del versículo 2, ¿no? Tinieblas sobre la faz del abismo. Tinieblas y abismo están como en las partes profundas de la tierra, y arriba, en cambio, el Espíritu de Dios sobre las aguas. Entonces, una descripción del universo en 3 hemistiquios, 3 fragmentos del verso. Una concierne más al medio, y otra más bien hacia lo profundo, las profundidades, y la parte superior, la última.